Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video totalmente diferente. Hoy no voy a hablar de ningún plan de inmigración, tampoco les voy a contar mi experiencia aquí en Canadá, aunque sí les voy a contar un poco de mi experiencia de lo que ha estado pasando en estos últimos meses, por su seguridad y por la mía. Siento que es muy importante publicar este video para que todas aquellas personas que están intentando venir, que me han estado contactando, estén al tanto de esta información y de esto que está pasando, para que se puedan defender ustedes y también para mí misma, para mi seguridad. Primero les quiero contar que en estos últimos 3 meses he sido hackeada más o menos unas 3 o 4 veces en Facebook. Varias gente de mi familia, seguidores y amigos han sido contactados por gente que se hace pasar por mí y están diciendo y preguntando por su información personal. Están diciendo que tengo planeado un viaje sorpresa para mi familia, que tengo que llevar algunas encomiendas, que si ellos me pueden dar su dirección, su información personal, su cédula, sus nombres completos. Esto están haciendo con mi familia, con mis amigos más cercanos y también con mensajes de seguidores. Esto es muy importante que ustedes sepan que este canal es creado simplemente para mostrarles mi experiencia aquí en la isla y en Canadá. Yo solamente les quiero mostrar eso. Y es muy importante para mí que ustedes sepan que yo nunca les voy a pedir ni información personal ni dinero, porque siento que no soy la persona idónea para ayudarles con su proceso migratorio como tal, sabiendo de información. Yo no he estudiado para esto, así que si yo les puedo dar información es basada en mi experiencia y en lo que he vivido. Sin embargo, no les puedo dar información exacta y es por eso que yo nunca les voy a pedir ni dinero ni su información personal de ningún tipo y desde ninguna de mis redes sociales. Yo sé que uno cuando quiere venir tiene muchísimas dudas y no sabe por dónde empezar, y a veces es mucho más fácil escribir un correo, escribir un mensaje directo en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero sin embargo yo lo que más les recomiendo es que si ustedes tienen dudas de cómo venir, de cómo iniciar el proceso, de por qué programa deberían hacerlo, de si es muy tarde, de todas esas pequeñas o grandes preguntas que ustedes tengan al momento de emigrar, lo más importante es que ustedes revisen la página canada.ca. Esta página les va a brindar toda la información en inglés o francés y esto les va a despejar muchísimo sus dudas. Bueno, yo quiero decirles que para que ustedes sepan, yo nunca los voy a estar contactando por ninguna redes sociales, por Facebook, por Instagram. Seguramente podré responder algunos de los comentarios, sin embargo mi tiempo está un poco limitado porque me la paso casi que estudiando, trabajando, haciendo tareas en la casa, así que mi tiempo es bastante limitado. Yo respondo algunos comentarios tanto en YouTube como en Instagram. También respondo mensajes directos cuando los puedo leer, cuando tengo el tiempo de leerlos, porque definitivamente que esto es dispendioso y es un proceso que toma tiempo. Como les digo, si ustedes me mandan un caso particular, yo seguramente les puedo dar de pronto un poco de luz basado en mi experiencia. Sin embargo, como les digo, yo no tengo conocimiento absoluto de todos los procesos de inmigración, así que a mí me queda también un poco limitante, pero seguramente si ustedes necesitan alguna ayuda, si quieren compartir su experiencia aquí conmigo, yo tengo los brazos totalmente abiertos para todo lo que ustedes me quieran contar. Si me quieren preguntar cuánto frío hizo en la isla, qué debo preparar en la maleta, más que todo preguntas de su experiencia, de yo que sé aquí, de qué me gusta hacer, de qué pueden hacer si vienen de vacaciones, a dónde ir, a qué restaurante ir. Esa es la información que a mí me encanta compartirles a ustedes y que con todo el placer del mundo les estaré compartiendo y les estaré contestando. Bueno, les voy a contar primero la primera vez que pasó, la primera vez que me enteré que pasó. Me siento muy triste al saber y me sentí muy triste al saber que cuando pasó esta cuenta que crearon, que no fue un perfil como tal de Facebook, sino simplemente un perfil de Messenger que lo crearon con un número telefónico, el cual yo sé cuál es, pero desafortunadamente no sé qué persona es propietaria de este número. Sin embargo, este número tenía un código postal de Colombia. Me siento muy triste que cosas en mi país estén pasando, cosas así, que yo sé que la corrupción es muy importante, la inseguridad es muy importante y es muy grave en nuestro país, pero definitivamente hay otras maneras de hacer las cosas y hay otras salidas. Esta vez la primera vez pusieron mi nombre, mi mismo nombre que yo tengo en mi Facebook personal, el cual casi no uso, y tengo simplemente a mi familia y a mis amigos más cercanos, a mi núcleo familiar, a mi núcleo cercano. Esta vez hicieron un perfil de Messenger, como les digo, no de Facebook sino de Messenger, con mi misma foto de perfil que tenía en mi Facebook y mi mismo nombre.
contactaron a muchos de mis familiares y a muchos de mis amigos. La verdad es que afortunadamente, por cosas del destino, estas personas a las que contactaron me contactaron de vuelta, y así fue que yo me pude dar cuenta. Ellos les estaban diciendo que, como les dije, que yo iba a ir de sorpresa y que necesitaban el nombre de mi mamá, la dirección o de la dirección de ellos para saber a dónde podían llevar la encomienda. También les pidieron datos importantes como su dirección, su nombre, su cédula de ciudadanía, que definitivamente con esto pueden lograr un fraude, un robo, un secuestro y muchísimos crímenes más. Bueno, la segunda vez que pasó fue con la misma historia de la encomienda, que necesitaba información personal porque yo iba a llegar de sorpresa, etcétera, etcétera. Esta persona esta vez hizo un perfil como tal, no solamente Messenger, sino que creó un perfil con varias fotos mías, con información personal, con mi nombre idéntico como lo tengo en mi perfil de Facebook y con mi misma foto de Facebook. Esto me causó muchísima inquietud porque toda esta información en mi Facebook privado, el cual, como les digo, no uso mucho, yo lo tengo escondido, privado, porque en este Facebook solamente tengo mis amigos más cercanos y mi familia, porque soy una persona muy reservada que cuida mucho de todos aquellos pequeños detalles. Me importan muchísimo mi familia, mis amigos, y me rompe el corazón que alguien quiera atentar contra el bien de ellos. Esta vez fue la vez que me enteré que una persona que me sigue en mi página oficial de Facebook fue contactada y me escribió diciéndome que le estaban pidiendo esta información, que estaba un poco como desorientada, que si era yo. Así que ahí me sentí muy triste porque sé que estaban jugando con los sueños no solamente de mis amigos y de mi familia, que ya estaban avisados, sino de seguidores que tienen una ilusión muy grande de venir, y me rompe el corazón que quieran atentar contra ellos y contra su buen nombre. La tercera vez fue en una de las plataformas digitales. Esta persona también me dijo que me había consignado un dinero, más o menos unos $5,000, y que necesitaba que se los devolviera. Esto la verdad me aterró muchísimo porque yo no había recibido los $5,000, ni menos ni más. La verdad es que, como les digo, yo no pido dinero a mis seguidores porque precisamente por eso es que estoy trabajando. Como les digo, yo tengo el apoyo afortunadamente de mi familia, que siempre está ahí detrás de mí apoyándome. Así que yo no les estoy pidiendo a ustedes por videos o por post en Instagram que me manden plata, que por información de ustedes me manden plata. Yo no necesito de eso. Yo lo que creé este canal es para que ustedes se enteren de lo que pasa aquí en la isla del Príncipe Eduardo, porque definitivamente necesitamos más información de todas aquellas pequeñas provincias y también de las grandes, de todo lo que se vive, de todo lo que se sale, de todo lo que se tiene que luchar para triunfar en estos países. Es por eso que yo creé este canal, no con el hecho o buscando dinero, porque precisamente para eso tengo mi trabajo en el que estoy actualmente. Así que esta persona me escribió, me dijo que yo le debía $5,000, los cuales, como les digo, nunca recibí. De hecho, nunca le di mi número de cuenta, ni mucho menos. Y esta persona me dijo que tenía unas redes sociales inmensas y que en estas redes sociales me iba a denunciar, iba a publicar mi número de WhatsApp para que todas estas personas se contactaran conmigo y iba a anunciar que yo le había robado ese monto. Pues me asusté muchísimo al principio, pero después me empecé a preguntar a personas cercanas que tengo como qué pensaban, qué podía hacer. Como les digo, afortunadamente tengo personas que me pueden acompañar, que pueden estar conmigo en estos momentos, y me dijeron que era solamente un fraude, que no pusiera atención. Así que eso fue lo que pasó la tercera vez. Bueno, y ya la cuarta vez que pasó, que es la última, más reciente, hace más o menos una semana, y por la cual decidí hacer este video, porque la verdad es que ya estoy cansada de todas estas veces que ha pasado esto, porque como les digo, mi familia ya está avisada, mis amigos ya están avisados, así que seguramente no van a caer en estos fraudes no más. Pero ustedes, los seguidores, me interesan muchísimo, lo que les digo, me interesa muchísimo su ilusión y todos los buenos planes que han hecho, todo lo que han luchado para poder venir. Entonces les voy a contar la cuarta vez, la última vez que pasó. Me dolió muchísimo porque ya fue directamente con mi familia. Recibí un mensaje de mi familiar diciéndome que si yo me había contactado con ella porque alguien le había escrito desde un número de WhatsApp con mi nombre y mi foto de perfil, la cual les voy a dejar aquí. Esta foto es la que yo tengo en YouTube, así que seguramente de ahí fue donde la sacó. Ella le pareció un poco extraño porque ya había visto la foto que tengo en el perfil de WhatsApp y vio que no era la misma. Ella pues obviamente como que quiso preguntar antes y me preguntó que si yo le había escrito
también le dieron como los mismos detalles de que iba a llegar de sorpresa, que necesitaba su información, que necesitaba información de mi familia directa, de mi mamá, de mi papá. Y esto la verdad es que a mí me puso demasiado brava, demasiado, como les digo, ofendida, porque siento que ya fue el límite, que estas personas ya pasaron el límite. Según tengo entendido, este código postal de WhatsApp es de Brasil. Me siento la verdad muy triste de que esto esté pasando. Como yo me imaginé es que si a mí me está pasando esto, que tengo apenas 10.000 seguidores en YouTube, más o menos como 16.000 en Instagram, personas más grandes les puede estar pasando esto. Así que es importante que ustedes, como consumidores de cualquier plataforma, estén atentos de no darle información personal a nadie. Yo sé que es algo que nos dicen desde pequeños, es algo que nos repiten todo el tiempo, pero seguramente con ilusiones podemos fallar y la emoción nos puede dañar muchísimo los planes a futuros, presentes, y nos puede arruinar también a nuestra familia. Por eso quiero decirles a todos ustedes que si han recibido o que si alguna vez reciben alguno de estos mensajes de un youtuber, de un influencer, de una persona que definitivamente ustedes de pronto admiran o les gusta su contenido, ven lo que hace, no caigan en estos fraudes. Ustedes primero verifiquen que sea la persona originalmente. Primero, yo creo que también esa persona que digamos tenga una plataforma, no creo que les vaya a contactar directamente sin ninguna razón. Así que si ustedes los contactan y de pronto ellos les responden, es más probable, pero no creo que ellos los vayan a contactar por primera vez. Y si ustedes reciben una llamada de la embajada, de la policía de Canadá, definitivamente confirmen. De algún asesor de inmigración, ustedes pueden confirmar, porque hay un listado de todos los asesores de inmigración verificados por el gobierno de Canadá. Si ustedes tienen dudas, así sean mínimas, por chance que haya, verifiquen que sea la persona. No den su información, que es tan valiosa que ustedes puede que no vean el valor de su número, de un número chiquitico, no importa. Esto significa muchísimo y con eso se pueden hacer fraudes inmensos, tanto en su buen nombre, tanto los pueden desfalcar a ustedes, a su familia, a sus amigos, pueden hacer un secuestro. Así que es hora de parar, y que para que nosotros sepamos que no vamos a caer, y para que las personas que lo están haciendo sepan que ya no tienen chance con nosotros y que no vamos a caer. Es importante que ustedes sepan, como les digo, que estos son fraudes, y para las personas que tienen planeado, que tienen como negocio hacer esto, yo sé que hay muchísimas necesidades en nuestros países, pero esta no es la forma. Sobre todo si ustedes quieren venir a Canadá, es hora de que empiecen a actuar correctamente, porque en este país la gente actúa por el bien y la gente no le gusta las personas que quieren aprovecharse de las necesidades, de las ilusiones de otros. Así que es hora de parar tanto a las personas que están haciendo esto como a las personas que creen que hay vía fácil para venir aquí. Aquí no hay vía fácil, no es lo más rápido. Si está fácil, duden, porque no es verdad. Requiere algún sacrificio, requiere algún mérito. Así que si ustedes ven una información, un clasificado, están regalando ciudadanías, es falso. Están regalando trabajos a personas que hablan español, es falso. Ustedes luchen por sus sueños, sigan por el camino del bien, tengan en cuenta que hay personas allá afuera que también quieren hacer el mal, pero sigan luchando por sus sueños, que sí se puede lograr. Todo esto que yo les estoy contando, se los estoy contando porque yo ya tomé medidas al respecto, porque esto ya fue denunciado. Les quiero contar que mis únicas redes sociales por las que yo voy a tener contacto con ustedes son este canal de YouTube, Una Colombiana en Canadá, tengo Instagram como Una Colombiana en Canadá, y tengo una página de Facebook que se llama Una Colombiana en Canadá. Yo no los voy a estar contactando con ninguna otra aplicación, con ninguna otra cuenta. Definitivamente, si ustedes ven que alguien está usando mi nombre, por favor ayúdenme, porque ustedes también son mi equipo, somos todos un equipo, nos podemos ayudar. Si ustedes ven que alguien está usando mi nombre, definitivamente no soy yo, por favor avísenme, y ustedes también estén conscientes de que esto les puede pasar a ustedes, a su familia, a sus amigos o a alguien cercano. Les agradezco muchísimo por ver este video hasta el final. Tengan en cuenta lo que les dije, tengan en su cabeza y estén atentos a toda la información que hay allá afuera. Y yo soy Una Colombiana en Canadá.